número 253 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este es un espacio que usted puede escuchar, sale al aire gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También le recuerdo que cuenta usted con varias opciones para comunicarse con nosotros, que nos haga saber sus opiniones, sus dudas, sus comentarios sobre el tema que abordaremos esta noche, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas solamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea telefónica que está disponible es solamente para recibir mensajes vía WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. También tenemos, como le decía hace unos momentos, una transmisión por Facebook Live. Esta ocurre en la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí también podrá, además de ver lo que ocurre aquí en cabina, tenemos audio y video de lo que estamos transmitiendo hoy. También tiene usted la posibilidad de dejarnos un mensaje privado en la página o un comentario directamente ahí en la transmisión, y nos dará mucho gusto de cualquiera de estas formas recibir su mensaje y saber que usted nos está escuchando y que el tema de hoy le resulta de interés. Esta noche comenzamos escuchando una pieza musical que se llama o se conoce como Verso de Cuarto Tono, del compositor Hernando Franco. Hoy elegimos música de Hernando Franco, que es música de la época novohispana de nuestro país. Esto porque el tema que abordaremos hoy tiene que ver con este periodo de nuestra historia y específicamente con nuestra región. Y comentaremos este tema con nuestro consocio que debuta esta noche en el Árbol de Atenea, José Antonio Rosales Cortés, quien nació en la ciudad de Guadalajara en 1961, es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene entre su formación un diplomado en Historia de Jalisco en las Artes, un diplomado en Museología del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y además, por su labor en el ámbito cultural, fue distinguido en el año 2013 con la presea Francisco Ayón Cester, que otorgan el Ayuntamiento de Guadalajara y la Delegación Municipal de Villa Mariano Escobedo. Además, el 5 de septiembre del año 2023 ingresó a nuestra benemérita institución y cursa actualmente la maestría en Ciencias de la Arquitectura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y es secretario de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Él es nuestro consocio, el maestro José Antonio Rosales Cortés, a quien damos la bienvenida a El Árbol de Atenea. Maestro Antonio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amables por la invitación, y aquí estamos desde Guadalajara. Gracias por aceptar esa invitación, maestro. Y bueno, para recapitular un poco y que nuestro auditorio lo sepa, nos conocimos hace un par de meses en Barra de Navidad. Allá participamos en la conmemoración del aniversario 461 de la expedición de Legazpi y Urdaneta a las Filipinas. Y el maestro Rosales presentó un trabajo sobre un documento encontrado por él, donde se mencionan particularidades de la vida y vínculos familiares de Juan de Almesto y también de su círculo cercano. Y esto, bueno, nos da un panorama de la sociedad costeña del actual Jalisco en esas primeras décadas después de la conquista. Y bueno, es el tema que queremos abordar hoy en el Árbol de Atenea,
que titulamos, para abreviar en esta ocasión, Juan de Almesto y la costa de Jalisco en el siglo XVI. Y bueno, maestro, comencemos como debe ser, por el principio. Cuéntenos sobre este documento que usted encontró y que nos expuso ahí en Barra de Navidad. Cuéntenos de dónde viene, cuál es el origen de este documento y qué es este papel que usted encuentra. Sí, bueno, este trabajo es el rescate de un documento que se conserva en una colección particular de los descendientes del mencionado personaje, que es García de Monroy Pizarro, y está fichado en el año de 1776 en la ciudad de Guadalajara, y se encuentra inserto en las informaciones de legitimidad, limpieza y costumbres de don Domingo de Cuéllar y Monroy y Figueroa. La importancia del documento radica en que se hace un reclamo al rey relacionado con el descubrimiento de las Islas Filipinas. Se hace mención que en los puertos de la Nueva Galicia se fabricaron los navíos para conseguir tal hazaña. Este relato contiene testimonios de varios testigos acerca de este acontecimiento, que hace de interés su divulgación, puesto que proporciona nombres de personas, lugares y acontecimientos que ocurrieron en el siglo XVI en las costas de la Nueva Galicia. Asimismo, esta genealogía se vincula con diferentes personajes de la historia de la época novohispana. Así se trata de un reclamo de García de Monroy. Es decir, ¿a qué se refiere este reclamo? ¿Qué tipo de trámite, de gestión era lo que se hacía con él? Sí, bueno, el reclamo consiste, incluso aquí tengo parte de la paleografía original del documento, que dice: García de Monroy Pizarro, hijo legítimo de don Francisco de Monroy y de doña Aldonza de Castro, su legítima mujer, hija legítima de don Juan de Almesto y de doña Leonor Suárez, su mujer, mis abuelos. Del dicho, don Juan de Almesto fue uno de los conquistadores de la Nueva España y la Nueva Galicia, y que en consecuencia hizo a su majestad muchos y señalados servicios, como consta de esta información que presento, para que se saque tratado de ella y se ponga con esta petición y se me vuelva original, y digo que a mi dicho conviene ad perpetuam in memoriam, para aquello que me convenga de cómo soy hijo legítimo de los dichos don Francisco de Monroy y de doña Aldonza de Castro, su mujer, habido y procreado durante el matrimonio entre ambos, juntamente con doña María de Castro, mujer que fue de Alonso Santelles Ronquillo, y doña Leonor Suárez, mujer que fue de Francisco Ayón y Alonso de Monroy, y de don Juan Almesto, mis hermanos, todos nietos del dicho Juan de Almesto, conquistador de la Nueva España y de la Nueva Galicia, personas nobles y de mucha calidad, y de cómo el dicho Francisco de Monroy, mi padre, asimismo ha servido a su costa y mención en el descubrimiento mismo y en la pacificación de este reino, y en las demás ocasiones que se han ofrecido de sus servicios, y de cómo la susodicha Leonor Suárez se casó por segunda vez con el capitán Juan Pablo de Carrión, el cual, con la hacienda que quedó del dicho Juan de Almesto, mi abuelo, hizo fabricar y fabricó en el puerto de la Navidad y Melaque de este reino los primeros navíos con que fue a descubrir y descubrió las Islas Filipinas, en que hizo a su majestad a costa de la hacienda que la dicha doña Aldonza de Castro, mi madre, habían de heredar, por cuya causa quedaron muy pobres. Como yo asimismo he continuado los servicios de mi padre y abuelo, he servido a su majestad con mis armas y caballos, y criados en especial en los puertos de la Nueva Galicia, donde fui a la defensa de los pechilingües,
corsarios que venían y vinieron a hacer daño en este reino, de donde me ocupé a mi costa y mención todo el tiempo que duró la guerra, y como soy persona de calidad y estima y de buen entendimiento y capacidad, que siempre he vivido honradamente, con quietud y sin dar nota. Y como tal, he sido elegido por alcalde ordinario de la Villa de la Purificación, y los alcaldes mayores que en ella han sido, los cuales oficios he usado fielmente y servido a su majestad y servido con mucha puntualidad y dado buena cuenta de ellos, y de cómo estoy casado con Luisa de León, hija legítima de Antonio Rodríguez y de Elvira de León, personas de calidad y muy antiguos pobladores de la Nueva España, y de que he habido 2 hijos, y de cómo estoy pobre y no tengo bienes con que sustentar, conforme a la calidad de mi persona y de mis padres y abuelos. Por tanto, a usted pido y suplico se me recibe información que ahora presento, se me dé en manera que haga fe para dicho efecto, y que a ello interponga usted mismo su autoridad y decreto, y pido justicia y lo necesario. En la Villa de Purificación, en el día del mes de mayo de 1620. Hernán González Corona, alcalde mayor de la dicha villa y de su jurisdicción, ante mí, Lorenzo Ramírez, escribano. Aquí es lo que dice el documento. Parte pues del documento. Sí, y entonces es una forma en que los descendientes de conquistadores o de personas que habían ofrecido un servicio a la corona solicitaban alguna concesión, algún servicio por parte también del gobierno virreinal, si no en pago, sí en reconocimiento de los servicios que sus antepasados le habían dado a la corona, ¿cierto? Va por ahí la utilidad de este documento, ¿no? Por ahí va el documento de que siempre estuvieron prestos a servir a la corona, y como la viuda de Juan de Almesto gasta el caudal que tenía, que eran unas huertas y varias propiedades, tenían varias cosas de bienes, se los gastan en la construcción de las naves que van a ir a contribuir a descubrir las Islas Filipinas. Esa es la cuestión. Uh-huh. Y que pues ellos, por haber hecho ese gasto, su abuela, se quedan sin nada, ¿verdad? O sea, el caudal se va para allá, y ese es el reclamo. O sea, que ellos fueron gente de calidad, y pues para poder sacar esta información, hay un cuestionario en estas informaciones que pues levantan ahí en la región. Sí. Y en Guadalajara, o sea, porque este personaje, García de Monroy, tiene una desgracia, que le cae un rayo en su casa y se le quema toda la documentación en 1621. Se le queman las cosas, y pues tiene que recuperar pues toda su identidad, porque se le pierden papeles, se le pierde pues todo lo referente a su identidad, sí. ¿Verdad? Entonces, era una persona ilustrada que manda incluso a Ciudad de México a recabar estas informaciones, ¿verdad? Con diferentes personajes, y hay un cuestionario con el que se nutre esta información, que también está en las mismas. El documento son como 140 hojas, que está inserto en estas informaciones de limpieza de sangre, y pues ahí dice muy puntual el cuestionario que les hacen, y pues obviamente pues son varias preguntas las que van a hacer a los testigos, y todo lo que acabo yo de nombrar, si es cierto o no es cierto. Uh-huh. Y dicen que digan si saben que todo lo que se ha dicho es público y notorio, y pública voz y fama. O sea, no nomás se quedan con una cosa, o sea, lo preguntan, lo repiten, y son varios testigos, entre los cuales, por ejemplo, están testigo de Juan de Monroy, vecino y regidor de la ciudad de Zacatecas, familiar del Santo Oficio de la Nueva España. Es uno. El testigo número 2 es Andrés de Herrera, mercader y vecino de esta dicha ciudad. Testigo tercero,
Diego Borbón de Tapia, vecino de esta ciudad, por medio de un testamento. Testigo número 4 es Juan Castillo, vecino y regidor, por información de sus suegros. Y el testigo Juan Ramos es residente en Guadalajara. Sí. La tercera parte de este cuestionario, estos testigos son los que asisten a dar fe de eso, y hay otro cuestionario más, que también hay otros personajes. Por ejemplo, Juan de Borbón, hay una calle a su nombre, por ahí creo que está en Autlán, ¿verdad? No, bueno, está una calle de Borbón, pero se refiere a otro personaje. Son de la familia de esos Borbón, me imagino. Sí, seguramente lo son. Maestro, tenemos que irnos al corte, ¿Cómo no? al primer corte de esta emisión, y regresamos en un par de minutos. Me interesa mucho que mencionemos a estas personas que testifican, que dan fe de que lo que reclama García de Monroy es cierto. Correcto. Y también que establezcamos los vínculos con las villas españolas que ya había aquí en la región. Volvemos en un par de minutos. Solamente un fragmento del compositor Hernando Franco. Estamos regresando a esta emisión de El Árbol de Atenea que dedicamos a el reclamo de García de Monroy sobre su vínculo familiar con Juan de Almesto. Y con esto, un panorama de la sociedad novohispana aquí en la costa de Jalisco en el siglo XVI. Conversamos sobre este tema con nuestro consocio en Guadalajara, el maestro José Antonio Rosales Cortés. Maestro, estamos de regreso en el programa y bueno, el bloque anterior nos fuimos al corte con esta mención de algunos de los testigos que presenta o que mencionan lo que es cierto o no lo que García de Monroy reclama en cuanto a su origen familiar. Incluso encontramos algunos
algunos apellidos comunes aquí en la región. Ya nos habló de una persona de apellido Borbón, de un Corona, también que los hay, en fin. Esto ya nos va hablando de de, de una presencia aquí en nuestra región de estos personajes. ¿Quiénes serían estos testigos, maestro, que hablaron a favor de García de Monroy en este proceso? Bueno, pues obviamente estas personas que seleccionan fueron las personas más viejas y que tenían cierta valía su testimonio, porque para estos testamentos no era fácil. Digo, estas investigaciones del cuestionario no podía contestar cualquier persona, sino que porque desde en el mismo cuestionario ahí viene cómo lo elaboraron y qué es lo que les preguntan. Son noticias, el cuestionario, por ejemplo, digan los testigos si conocen al dicho García de Monroy y si conocieron a Francisco de Monroy y a doña Aldonza de Castro, sus padres, y si conocieron a sí mismo a García de Monroy y a doña Catalina Pizarro, padres del dicho Francisco de Monroy, abuelos del dicho García de Monroy, y si saben que el dicho García de Monroy es hijo legítimo de los dichos Francisco de Monroy y doña Aldonza de Castro, su legítima mujer, habido y procreado durante su matrimonio. Otra pregunta, digan si saben que el dicho Francisco de Monroy, padre del dicho García de Monroy, fue hijo legítimo de García de Monroy, natural de la ciudad de Trujillo, en los reinos de Castilla, y de doña Catalina Pizarro, su legítima mujer, los cuales procrearon en dicha ciudad durante su matrimonio. Digan si saben que doña Aldonza de Castro, madre legítima del dicho García de Monroy y Pizarro, fue hija legítima de Juan de Almesto y de doña Leonor Suárez de Figueroa, su legítima mujer, el cual fue uno de los conquistadores de esta Nueva España y como tal su hija legítima y nacida durante su matrimonio. La vieron los testigos criar y alimentar. Digan si sus padres y abuelos son y fueron cristianos viejos limpios de toda mácula de moros y judíos, y de los nuevamente convertidos a nuestra tan santa fe católica e hijos de algo de casa y solar, conocidos en cuya posesión estuvieron siempre en la dicha ciudad de Trujillo, ellos y sus antepasados, sin haberse sabido ni entendido cosa en contrario, aún como tales fueron siempre estimados y respetados y llamados a los oficios y lugares que se dan a semejantes personas, por cuya calidad nunca pecharon ni contribuyeron en las derramas y pechos reales, y en que acostumbraban pechar los buenos hombres pecheros. Digan si saben por qué las razones de las preguntas antes dichas que el dicho García de Monroy Pizarro, como descendiente de los susodichos, es persona y limpia de toda mácula, y que correspondiendo a las obligaciones de tal sea estando y tratado siempre ocupándose en oficios y tratos honrosos, por lo cual estiman y vienen todos por tal persona. Digan si saben que todo lo dicho es público y notorio, y voz pública y fama. Ese fue el cuestionario que les hicieron a todos y cada uno de estos testigos, que obviamente eran personas que los conocieron, que los oyeron, y las fuentes, aquí las mencioné hace un momento, de lo que fue por medio de documentos, por medio de los suegros de algunos, parientes, fueron investigaciones que se hicieron también en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Zacatecas, en varias partes, o sea, porque aquí la importancia de este documento es que se hace una investigación en la región, desde Zacatecas, la ciudad de Guadalajara, en Ciudad de México, porque también incluso Juan de Almesto se enferma y va a fallecer a la Ciudad de México para atenderse. Entonces también aquí en estos papeles sale que él se fue para allá y allá queda, allá se muere. Entonces por eso queda viuda su esposa y se queda con unas huertas. El oficio
que tenía Juan de Almesto en la conquista era el de llevar las provisiones. Él llevaba, pues como el ganado. O sea, él llevaba la despensa ambulante. Eso lo recaba el doctor Jaime Olveda Legazpi en su libro, que él era el encargado del abastecimiento, Juan de Almesto. De ahí la importancia de los servicios prestados por él a la corona. Claro. Y pues, y si vemos aquí, pues si eran originarios de Trujillo en Extremadura, apellidos tales como Cortés de Monroy, pues lo vinculan directamente con Francisco Cortés de Monroy Pizarro, el conquistador de la Baja California. Eran de esa misma familia, parientes obviamente también de Hernán Cortés, ¿verdad? Claro, Entonces, también originario de Extremadura, Hernán Cortés. también todo era todas esas familias eran de Extremadura. Entonces, obviamente, pues son parientes en diferentes grados, pero al final de cuentas todos eran la misma familia, porque se unen los apellidos Cortés, Monroy, que también hay muchos en la región ahí, Sí, claro. del sur de Jalisco, Cortés, Monroy, y los Pizarro, también emparentados con los descubridores de allá de los de la ciudad de Francisco de Pizarro, Sí, en el Perú. del Perú, exactamente, del sur. Entonces, pues eran unas redes o una élite, pues, de gente, todos conocidos, que pues los reconocen también a la hora de hacer esta investigación. Estos testigos proporcionan esas informaciones fidedignas, pues, porque a la hora de la hora, como a este hombre se le quema sus documentos, pues los manda a recabar, lo que habla también de al mandar a recuperar esa documentación, porque esos documentos los recuperan en Ciudad de México. Entonces, pues era persona ilustrada que tenía esas, pues, ¿cómo le diré? Esos recursos, Uh-huh. independientemente de lo económico, también de relaciones. Sí, de saber qué hacer, ¿no? En ese caso de haber perdido sus documentos. Sí, pierde su filiación, sus tierras, títulos de tierras y demás. Entonces, al perder todo esto, pero tiene, en esa temporalidad, pues que es el principios del siglo XVII, 1621-23, aquí citan el dato ese del incendio en el 23, y manda pedir esa información. Entonces ya había una cultura, también están emparentados con los condes del Santiago de Calimaya, que eran también de la misma familia de Hernán Cortés, ¿verdad? Sí. Ahí te vas metiendo en esta información. El parentesco de García de Monroy es con Feliciana Cortés de Monroy, hermana de Francisco Cortés de Monroy Pizarro, el que descubre la Baja California y todo eso. Él es descendiente directo de Feliciana. Bien. Entonces, todas esas familias que fueron tan determinantes, pues en toda la América del siglo XVI estaban vinculados con este hombre. Claro, y con nuestra región, además, con esta costa sur de Jalisco. Principalmente con la región sur de Jalisco, que fue donde se desarrollaron y donde llegaron, como les digo yo, con Juan de Almesto con sus provisiones de ganados que llevaba, pues era la despensa ambulante, como dice el doctor Olveda. Sí. Entonces, pues era el que llevaba la comida. Sí, que recordemos que en esos años el puerto de la Navidad era, o se convirtió, por lo menos temporalmente, en un polo de desarrollo y de economía en toda la región, porque demandaba todo tipo de servicios, materiales, los víveres que menciona, etcétera. Así que bueno, ahí estuvo trabajando Juan de Almesto. Maestro, tenemos que irnos al segundo corte, ya estamos a la mitad del programa, se ha ido muy rápido. Regresamos muy pronto porque sería bueno, creo, que comentemos algunos personajes que ha mencionado. Ya hablamos algo de Juan de Almesto, pero también es muy importante en este ámbito Leonor Suárez de Figueroa, Juan Pablo Carrión y otros que usted menciona. Los comentamos en el siguiente bloque. ¿Cómo no?
capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Escuchamos, antes de regresar del corte, la pieza magnífica del Quinto Tono de Hernando Franco, música novohispana, para ambientar el tema de hoy, que tiene que ver con el reclamo de García de Monroy y la sociedad de la costa de Jalisco en el siglo XVI. Estamos conversando vía telefónica con nuestro consocio José Antonio Rosales Cortés desde Guadalajara. Y bueno, maestro, ya nos habló algo sobre Juan de Almesto, que viene a ser uno de los personajes principales en esta trama, o de los que se busca establecer los vínculos con García de Monroy. Pero hay otros nombres que usted menciona y que aparecen en el documento que usted nos está comentando, y que fueron muy importantes en ese siglo XVI en nuestra región y en general para la expedición a las Filipinas. Hablamos, por ejemplo, de Leonor Suárez, quien fuera esposa de Juan de Almesto, que luego se convierte en su viuda, y de Juan Pablo Carrión, su segundo esposo. Háblenos un poco de ellos. Sí, bueno, de Juan Pablo de Carrión, el que aborda el tema puntualmente, y de lo mismo de Juan de Almesto, es el doctor Rubén Villaseñor Bordes. Sí, claro. Titulado Autlán. Él es el que consulta varias fuentes que cita en su libro, que se llama Autlán, y habla de este capitán, habla de Juan de Almesto, que pues vino con Hernán Cortés a estas tierras, ¿verdad? También dice que pues es originario de Sevilla y que sus padres fueron originarios de León, ¿verdad? Y también de lo que nombra él aquí, nombra al capitán Juan Pablo de Carrión, y da el dato de dónde viene él. Dice que viene de Valladolid hacia el año de 1513, siendo hijo de Agustín Caucheta, consignó que Juan Pablo de Carrión no era judío. En la misma Valladolid, partido de Río Seco, se encuentra Villa García, de la que el tiempo es Carlos V era señor. Se va nombrando varias cosas interesantes sobre este personaje, y pues bueno, aquí la cuestión es que en estos documentos originales nombran repetidas ocasiones a la hora de hacer cada una de lo que ya les leí yo el cuestionario a cada uno de los personajes. Van contestando de diferente manera, si los conocieron o no los conocieron. O sea, no todas las preguntas tienen respuestas afirmativas, porque pues cada quien va enterando lo que supo. O sea, si ahorita en nuestro tiempo de tanta información es escaso tener datos de algo, de alguien, con tanta información que tenemos ya en las redes, ahora imagínense en esa época que no había pues más que el dicho de las personas, la fe, lo que quieran, pero tampoco se comprometían a grandes cosas. Entonces, este documento nombra muchas ocasiones a Juan Pablo de Carrión, que ya conocemos que él estuvo con Ruy López de Villalobos, ¿verdad? Con experiencia, porque fueron para las primeras expediciones para aquel lado de las Islas Filipinas, y entonces pues lo va nombrando repetitivamente. Entonces pues es una voz pública, como bien dice el documento. O sea, porque a la hora de la hora, si esto se recauda en 1623, pues tenía poco tiempo de las hazañas del descubrimiento de las Islas Filipinas. Entonces era poco el tiempo, pero era lo que quedaba en la memoria ahí en esa región, y como le digo, fueron a hacer la investigación personas de Zacatecas, personas de la Ciudad de México, personas en Guadalajara. Entonces esta investigación sí abarca sobre todo personas con prestigio de poder decir, o sea, de poder afirmar su dicho, porque están contenidas en estas limpiezas de sangre que pues las van a utilizar
en el año de 1776. Estos documentos se recabaron, o sea, aquí hay en esta información vienen documentos desde 1586. Que son copias pues de los originales que manda a recabar García de Monroy. Desde el año de 1586 ya viene información que son poco más de 20 años después del descubrimiento de las Islas Filipinas. Entonces van a juntar todo esto para lograr esta limpieza de sangre de unos sobrinos de un bachiller que era estaba en la Catedral de Guadalajara. Y él quiere esos documentos para tenerlos. Entonces, al hacer toda esa investigación, encontraron estos documentos referentes a sus antepasados. Entonces, eso es lo que les hace valioso, porque pues obviamente para este tipo de documentaciones tenía que estar todo muy bien documentado y asentado, y pues si estamos viendo que las primeras cosas o los primeros datos los recaban en 1586, y pues todos esos vínculos familiares entre pues que conocieron a Hernán Cortés, que venían de la región de Extremadura, que todo eso pues nos habla de esa sociedad de las costas novohispanas, y como tal, como centro de aprovisionamiento para pues a hacer el viaje. O sea, realmente pienso yo que fue una aventura impresionante, como si ahorita en tiempos actuales el montón de trabajo que cuesta ir a la región de Barra de Navidad, yendo aquí de Guadalajara, que vas en transporte cómodo. Imagínense en esa época cómo se transportaron, cómo llegaron, subiendo y bajando montañas, barrancos, todo eso, y que con todo ese ánimo, todas estas personas son los que van a ir a empezar a poblar las Filipinas. Eso también es la parte muy importante de esta sociedad, que pues son los que ya van a tener cargos de aquel lado ahora sí que en el otro mundo, van teniendo esos cargos públicos y cargos de todos, porque no nos olvidemos que las Filipinas fue la única posesión española que no tuvo contacto directo con España. Tenía la Nueva España en medio y tenían que pasar por aquí para luego ir para allá. Entonces, pues de ahí todo cobra su relevancia e importancia, ¿verdad? Claro, ya después se van a cambiar la ruta hasta Acapulco, pero estas primeras naves y demás pues salen de las costas de la Nueva Galicia, que eso es lo que hay que resaltar. Sí. Los que estamos de este lado porque muchas veces se omite pues el dato de esta parte de Nueva Galicia, y pues aquí fue donde se empezó. Y en este dicho de este montón de personas que investigan y preguntan, lo dicen y lo repiten en diferentes ocasiones, al grado de que, por ejemplo, en los documentos, por ejemplo, entre tanto viene ahí un dato, dice: Juan Pablo de Carrión fue casado segunda vez con la dicha Leonor Suárez, y que pasó a la China. Así dice el documento tal cual. En otra dice que no se sabe si se aviaron a costa de la hacienda de la dicha Leonor Suárez, y dicho Juan Pablo de Carrión pasó con la dicha Leonor a las Islas Filipinas y no han vuelto más. Ese es el dicho que quedaba ahí en la zona. Sí. Luego, otro pedazo del documento dice que la dicha Leonor se casó segunda vez con Juan Pablo de Carrión, persona que fabricó los primeros navíos que descubrieron las Islas Filipinas en el puerto de Melaque. Así viene en el documento, con nombra a Melaque también. Eso es lo valioso de esto, que pues siempre se pone Barra de Navidad, pero aquí también está Puerto de Melaque, ahí en los documentos. Entonces, esto es lo que nos abre pues completamente. Ahorita obviamente ya Melaque y Barra de Navidad están juntos, pero en esa época aquí lo nombran como Puerto de Melaque. Sí, así es. Entonces pienso yo que estos datos son los que vale la pena pues rescatar, porque lo principal es este vínculo de esa sociedad
del primer tercio, de la primera mitad del siglo XVI, de esa región, que es la que le va a dar forma a todos estos descubrimientos, el valor que tuvieron, el empeño, cómo se animan a irse hasta allá, a un mundo completamente desconocido, o sea, ubicándonos en el contexto de ese tiempo, pues era toda una aventura, ¿verdad? Porque eran mundos desconocidos y que pues es digno de rescatar que toda esta aventura comienza en los puertos de Velaque y Barra de Navidad. Sí, Es, que eso es lo que nosotros como jaliscienses, como novohispanos de Nueva Galicia en esta parte del reino, pues tuvieron ese mérito esas personas y que dejaron a sus descendientes en la región. Tal es el caso que quedan familias, quedaron los Borbón, quedaron los Monroy, hay muchas, los Corona, o sea, de las personas que nombran en los documentos, yo creo que si le vamos buscando salen parientes de todos los testigos, haciendo un análisis genealógico documental, sí damos que todos eran como una familia extendida a la hora de la investigación y que esas personas pues se quedan ahí. Y ahí están, o sea, eso es lo valioso, son personas reales, o sea, porque para mí la historia la tenemos que mirar desde el punto de vista de los 260 y tantos años que ya pasaron, pero vincularla con lo que está ahorita, quién quedó, cómo está, por qué están ahí, todo eso, y para lo difícil que fue la región y que todavía estén esas familias, esas personas, pues es cuestión de pues de mucho orgullo que esas generaciones y esas personas estuvieron prestas con todo lo que tenían, porque pues eran personas de alta calidad, como dice ahí el documento, de sangre, que nunca contribuyeron con nada, o sea, nunca les cobraron impuestos, porque entre los documentos ahí dice que nunca dieron nada. Entonces, esos eran privilegios que Rey daba, y a la hora que se ocupaba estar con tu caballo y con tu gente y con tu todo, tú ponías todo el dinero ese era el cargo de alférez real. El alférez real, el rey no le cobraba nada, pero tenía que estar presto con sus armas y demás para defender al rey. Entonces, estos personajes tuvieron esa calidad para defender de los pechilingües, como dice ahí, de los speaking English, los ingleses, defendiendo las invasiones, digo, porque ahí lo recalca. Estuvimos todo el tiempo defendiendo y haciendo, entonces, sí. Ubicando en ese contexto, en ese tiempo, y que todo eso haya sido en esta región de Melaque, de Barra de Navidad, pues es digno de rescatarse, porque para mí esto que tiene el documento es esa parte que vincula la región con esa otra región de las Filipinas, que pues tanto fueron 250 años de comercio, desde 1565 hasta 1815, que trajeron y llevaron y pues que fue una economía global, todo lo que se desarrolló gracias a estas gentes, a estas personas con tanto valor y con tanto ingenio, porque pues imagínense también transportar las maderas para hacer ahí las naves, para todo eso, pues fue toda una aventura. Pues ahorita, como digo yo, en tiempos actuales cuesta trabajo ir de Guadalajara hasta allá cómodamente en un carro. Imagínense en esa época cómo era todo, Sí, claro. cómo se organizan. Entonces, para mí lo valioso es que todos estos personajes que colaboraron ahí se quedaron sus descendientes en la región. Entonces, fue gente, pues, muy, fuera de serie para lograr estas hazañas. Sí, fue una conquista y un descubrimiento realizado por gente novohispana y específicamente vecinos de aquí de las villas de la costa de la Nueva Galicia y de la actual estado de Jalisco. Maestro, tenemos que irnos al último corte ya, estamos a unos minutos de concluir esta emisión. Regresamos en un par de minutos y hacemos algunos comentarios de cierre, ¿le parece? Con gusto. Vamos. El árbol de Atenea.
Hernando Franco. Estamos regresando ya a esta recta final del Árbol de Atenea número 253, dedicado a el reclamo de García de Monroy y la sociedad de la costa de Jalisco en el siglo XVI. Y tenemos como invitado hoy a nuestro consocio, el maestro José Antonio Rosales Cortés, quien nos acompaña vía telefónica desde Guadalajara. Maestro, tenemos un mensaje de nuestro público. Teresa Vázquez dice: un gusto escuchar tan interesante programa y tema. Saludos para el programa y los que lo hacen posible. Para el señor José Antonio, y gracias por buscar, documentarse y compartir. Ahí está, un saludo para usted y bueno, hay personas escuchándonos y que les parece interesante el tema de hoy. Y bueno, tenemos ya nada más unos 4 minutos, maestro. Ya estamos casi a al momento de despedirnos y me gustaría que en este lapso tan breve que nos queda, hagamos un pequeño panorama de cómo era la organización social aquí en estas villas españolas que ya existían en la costa del actual estado de Jalisco, como el caso de Purificación. Estaba este personaje o estos personajes, Juan de Almesto, Juan Pablo Carrión, Leonor Suárez, que eran parte de una sociedad que estaba muy, muy estratificada. Por ejemplo, escuchamos cómo era necesario demostrar limpieza de sangre, era necesario demostrar que no había ningún antepasado que tuviera esta mancha de ser moro, judío. ¿Cómo era más o menos el panorama de cómo se vivía en estas villas españolas en América? Pues bueno, aquí yo lo que pienso que estas personas, pues obviamente, pues de lo que importaba, pues mucho era la cuestión religiosa, le daban mucho impulso y pues sobre todo pues se iba haciendo como reducido, porque pues si no eras moro, no eras judío, se iba cerrando más esa élite de cristianos viejos, porque eso era, y también no los que eran recién convertidos. Claro. Esa era otra de las cuestiones de estos documentos de limpieza de sangre. Entonces pues era mucho celo. Yo pienso de parte de todos el figurar o el poder estar era una cuestión de, sobre todo, de linaje, que tus antepasados hubieran hecho esos méritos, que hubieras tenido esa fortuna de venir, o sea, era cuestión de nacer, no era cuestión de hacer, o sea, tú, sino que desde tus antepasados fuera acorde a los deseos o ganas que tuvieras, porque para mí eso es lo complicado de esta época, de esta sociedad estratificada, que pues tenían muy en cuenta todas esas cuestiones de los cristianos viejos y de sus antepasados. Sí. Entonces, esto realmente va reduciendo muchísimo la gente, porque pues muchos de los que vienen acá a estas tierras pues eran cristianos recién convertidos, eran judíos conversos, era mucho de eso, y pues no querían darles ninguna oportunidad. Ahí está la cuestión esta, que es complicada, y pues por lo mismo era una familia extendida, como ya mencioné yo ahorita. O sea, pues era Hernán Cortés, su sobrino Francisco de Cortés, los condes de Santiago de Calimaya, también primos de Hernán Cortés, y Pizarro, el de Perú, también. A final de cuentas era una mínima estirpe la que tenían acceso y dueños de todo, y estamos hablando de todo desde las costas de Nueva España, Nueva Galicia, el Perú, las Filipinas. O sea, en todos lados estuvo toda esta élite o mini sociedad, pues porque era tan estrecha, pero si vas viendo nombres, apellidos y demás, todos van siendo parientes y todos vienen de la región de Extremadura, de alguna manera, obviamente favorecidos por los descubridores originales y conquistadores originales. Entonces pues sí fue, pues lo que refleja fue eso, esa sociedad tan pequeña y que controlaba todo. Sí, y en la que uno ya nacía predestinado, digamos, no había como mucho margen, o sea, para que con el propio mérito, con las propias acciones o virtudes o
o capacidades uno pudiera progresar, sino que ya venía uno señalado desde el nacimiento. Exacto, esto es lo que nos deja esto. Si te pones a ver todos esos vínculos, pues es lo que queda. O sea, eran dueños de todo el mundo conocido de esta parte, de la América española, y pues era mínimo. Y si no habías tenido el privilegio de nacer en estas familias, pues estaba casi imposible lograr, alguna, ¿cómo se llama? Algún cargo o algo. Sí, así es. Eso era lo complicado. Muy bien, maestro José Antonio Rosales Cortés, ha sido un gusto poder platicar con usted aquí en el Árbol de Atenea. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Maestro, el gusto es mío y pues muchas gracias por la invitación. Gracias de nuevo y espero que sea la primera de muchas ocasiones en que conversemos aquí en el Árbol de Atenea. Y bueno, por lo pronto nos despedimos. Gracias también a todo el equipo de Radio Universidad que hace posible esta emisión, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este mismo espacio el próximo lunes. Muy buenas noches. Buenas noches.